לא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. לא שרוקן את עצמו מכבוד, שרים אנו שיר אהבה. הלך אל הצלב בעד השמחה, לעשות רצונו של האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. לכבוד אדוננו נחיה את חיינו, כל יום כמו שיר אהבה. נמות לעצמנו כי במשיח קמנו איתו לתחייה. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. שרים לו שיר אהבה, נשיר לו לעד, לעד. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. ישוע עשה התמים, א' בת'. Oh Yeshua, tú eres nuestro buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él
me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Shalom para todos. Sean ustedes, mis hermanos, bienvenidos una vez más a un tiempo de estudio de la palabra de Dios. Hoy quiero darle gracias al Señor antes que nada para iniciar. Quiero darle gracias por su misericordia, por su bondad, por elegirme una vez más y permitirme tener este privilegio, porque lo es, el de meditar acerca de su palabra y compartir con ustedes. Quiero también agradecer al rabino, que es quien me cedió este espacio. Bien, dice la palabra en el libro de Bereshit, capítulo 39, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en Joseph y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. La enseñanza para esta tarde lleva por título: Mas yo no me dejaré dominar. Y es un pequeño, muy pequeño extracto de la parashá Vayeshev, que es una parashá en la que se nos relata la historia de la vida de Joseph. Y se nos muestra, el fuerte contraste que hay entre la conducta de Joseph y la conducta de sus hermanos. Vemos a un Joseph que tenía un dominio propio, lo vimos en el versículo. Dice claramente: Joseph no quiso. Y en contraste con esto, la conducta de sus hermanos, quienes, motivados por el odio, llevaron a su hermano casi a la muerte. En la primera carta del Rab Shaul a Timoteo, capítulo 3, versículo 4 y 5, dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la Keilah de Elohim? Este versículo es un versículo que nos habla acerca de una exigencia de parte de Dios para cuando alguien quiere dirigir o ha sido llamado a dirigir una comunidad. Lo mínimo que esta persona debe tener la capacidad de dominarse a sí misma y debe tener la capacidad de tener cierto dominio sobre su familia. De lo contrario, dice aquí claramente la palabra que no podrá gobernar, o no lo hará bien, no gobernará bien la Keilah del Señor. Nosotros como creyentes solemos hacernos preguntas. Una pregunta que a veces nos hacemos es: ¿qué es lo que podemos hacer y qué es lo que definitivamente no podemos hacer? En la Escritura encontramos que ella claramente nos establece algunas cosas que podemos hacer y algunas cosas que no, definitivamente no podemos hacer. La encontramos en la Torá, eso lo encontramos allí. Pero en algunas ocasiones encontramos que hay cierta permisividad, que como que hay cierta libertad. Y es allí donde nosotros nos enfrentamos a ese dilema de no saber qué es lo que sí y qué es lo que no podemos hacer. En 1 Corintios 6, versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí el Rab Shaul, el apóstol Pablo, nos quiere enseñar a conducir nuestra vida y dice dos frases, hay dos frases aquí que son relevantes, que son muy importantes. Una: mas no todas convienen, lo cual nos quiere decir que cuando nosotros tomamos una determinación, esta determinación puede ser inconveniente, esta determinación puede llevar a que nosotros tengamos que asumir consecuencias no solamente sobre nosotros, sino sobre las personas que nos rodean, las personas que están a nuestro cargo. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esta última es la que se nos convierte en un problema, porque aquí se nos dice que no debemos dejarnos dominar de ninguna, pero nosotros tenemos la tendencia a dejarnos dominar en algunas ocasiones por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos, por nuestras pasiones. A esta carencia de poder dominar esto, de poder controlar esto, es a lo que se le conoce como falta de dominio propio, y es la que llega a ser muy peligrosa. En el libro de los Proverbios, Mishlech, capítulo 25, versículo 28, encontramos que dice la palabra de esta manera: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Las murallas en la antigüedad eran construidas con un fin, era el de proteger, el de cercar las ciudades. Y aquí se hace una comparación, se hace un símil entre una ciudad que no tiene murallas y una persona que no tiene dominio propio.
Es decir, que una persona que no tiene dominio propio es una persona vulnerable. Por eso es que vemos personas que, como carecen de dominio propio, explotan con mucha facilidad y toman decisiones equivocadas. Y en esas decisiones, en esas determinaciones que toman, llegan incluso a pensar, a meditar en el asesinato, en quitar la vida a alguien que, por ejemplo, en este caso, fue lo que sucedió con los hermanos de Joseph. Ellos alcanzaron a contemplar la posibilidad de quitar la vida a su hermano. Esto no sucedió, pero finalmente, ¿qué hicieron? Lo vendieron como esclavo. Se lo vendieron como esclavo a sus enemigos, porque tanto los ismaelitas como los madianitas eran enemigos del pueblo de Israel. Esa carencia de dominio propio también puede llevar a que una persona se vea enfrentada a hacerse esclava de diferentes situaciones o de diferentes vicios o de diferentes costumbres. Así las cosas, la falta de dominio propio, nos puede llevar a tener terribles consecuencias. A veces en cosas sencillas, como lo que comemos o lo que dejamos de comer. Nosotros, hay cosas que podemos, por decirlo de alguna manera, podemos comerlas, porque la Torah no las reglamenta. Entonces, aquí podemos encontrar cosas como, por ejemplo, las azúcares o las gaseosas, y en fin, otra cantidad de cosas que la Torah no regula y que nosotros podríamos, por ejemplo, ingerir, pero que a largo plazo nos van a traer terribles consecuencias sobre nuestra salud. De esa misma manera, nosotros, si tomamos una mala decisión, porque hay cierta permisividad, podemos llegar a tomar medidas financieras que pueden llevarnos a deteriorar absolutamente nuestra economía, y no solo nuestra economía, sino que este problema que nosotros tengamos a nivel financiero puede llevarnos incluso a alejarnos de Dios. Ahora, ¿qué es el dominio propio? El dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos nuestras emociones y no que éstas nos controlen a nosotros, sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. Eso por un lado. Por otro lado, en la enciclopedia bíblica se define como la virtud que permite el control de las pasiones, especialmente los apetitos. Aquí obviamente encontramos los apetitos sexuales, los apetitos, alimenticios. El término templanza se usa para traducir el griego enkrateia, que significa ser dueño de sí mismo. Es el control dado por Dios al hombre a través del Espíritu Santo, del Ruach Kodesh, para negarse al pecado y todo aquello que desagrada a Dios. En la segunda carta del Rab Shaul a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el Rab Shaul le escribe esto a Timoteo, Timoteo estaba pasando por un momento de temor. Lo que el Rab Shaul le dice a él es que ese temor no es de Dios, porque Dios nos ha dado a nosotros ese espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. Otra palabra que se utiliza mucho para definir el dominio propio, como vimos en la definición, es la palabra templanza. La templanza es cuando tenemos una mente en calma, en autocontrol y que nos hace estar en la capacidad de controlar nuestras emociones. Cuando nuestras emociones afloran demasiado, es muy malo tomar decisiones, como por ejemplo cuando estamos muy contentos o cuando estamos muy enojados. Nosotros sabemos de sobra que estos no son buenos momentos para tomar determinaciones, porque nuestras emociones están alteradas. Ahora, ¿cómo podemos empezar a ejercitarlo, el dominio propio? Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, la templanza nos ayuda a controlar nuestras emociones, pero recordemos que ella es fruto del Espíritu Santo. Es decir, que para lograr el dominio propio debemos sujetarnos al dominio del Eterno. Ese es el punto de partida. Si no estamos sometidos al Señor, complicado el tema. Hay deseos naturales en el ser humano que, si no los controlamos, pueden llegar a afectarnos seriamente. Uno de ellos es, por ejemplo, el hambre. El hambre es algo natural, es algo que todos sentimos. Pero si no lo controlamos, puede llegar a afectarnos. Dice Filipenses 3, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz del Mesías, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando nosotros no tenemos dominio sobre el hambre, sobre esto del apetito, pues caemos en el pecado de la gula. Otro es el sueño. En Mishlech 6, del 9 al 11 dice, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Si te la pasas durmiendo todo el tiempo, también van a venir consecuencias. Bueno, no podemos estar todo el tiempo durmiendo. Por otro lado está el deseo sexual. En 1 Corintios, versículo 2, perdón. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Hay quienes se rinden al placer. Dice aquí la palabra, que por esta causa, cada uno de nosotros debe tener su esposa o debe tener su esposo. Pero hay personas que sencillamente se rinden al placer todo el tiempo. No quieren compromisos, no quieren nada santificado, sino pasarla bien, dicen ellos. Nosotros vemos aquí que la sexualidad es algo bonito, es algo bueno, pero siempre en el marco del sagrado matrimonio. Es allí únicamente donde nosotros la podemos contemplar. Cuando nosotros estos deseos legítimos, como el deseo de comer, el deseo de dormir y los deseos sexuales, no los llevamos a cabo de manera legítima, lo que nosotros estamos demostrando es la carencia de dominio propio. Cuando aplicamos el dominio propio, hay tres cosas que se van a reflejar en nuestra vida. Una, la relación que tenemos con Dios. Dos, el temor que tenemos hacia Dios. Y tres, la consagración que tenemos para con Él. Y esto se va a ver reflejado en la forma en la que nosotros actuamos en nuestra conducta. Como ejemplo podríamos traer el siguiente. Un joven se enamora, un muchacho se enamora. ¿Hay algo de malo en enamorarse? Por supuesto que no hay nada de malo en enamorarse. Pero si la chica de la que él se enamora no es una chica temerosa de Dios, ahí sí van a empezar los problemas. Dice en Mishlech 6, versículos 24 y 25. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Cuando esto pasa, el chico deja en evidencia que tiene un problema con su relación con Dios, dos, con el temor que tiene hacia Dios, y tres, en su consagración. Es decir, cuando el chico se enamora de una mujer que no le teme a Dios, empieza a mostrar que tiene problemas serios en su relación con el Señor. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que él va a terminar apartándose de Dios. Cuando uno rompe ese principio bíblico, lo que va a tener que aprender es ejercitar de nuevo su dominio propio.
Pero pues allí nosotros vamos a tener un problema porque para poder ejercitar el dominio propio nosotros tenemos que estar nuevamente cerca de Dios. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que aprender a decir que no. Esa es básicamente la razón por la que nosotros tenemos que aprender a decir que no. Porque si nosotros no decimos que no en el momento indicado, después se nos va a complicar todo, porque nuestra relación con Dios se va a dañar. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Adonai, esa será alabada. Entonces aquí, ¿qué es lo que sencillamente como un consejo sobre todo para los jóvenes? Es no te dejes engañar de las apariencias. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando el chico, en mención, el del ejemplo, decide desobedecer? Proverbios, Mishlech 7, versículos 22 y 23 dice: al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Es claro lo que dice la palabra de Dios aquí, ¿no? Cuando Él quiere abrir los ojos, ya es demasiado tarde. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros para decidir bien? Recordemos que el dominio propio es conocido como templanza, lo vimos en la definición. Y este es un fruto del Espíritu, del Ruach Kodesh, este es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, apartados de Dios, no hay nada que hacer. Es decir, si nosotros queremos llegar a tener dominio propio, tenemos que estar acercándonos constantemente a Dios. El sometimiento a Dios y tener a Yeshua en el corazón, eso, nacer de nuevo, eso es lo que tenemos que hacer, no hay otra manera. Esa es la razón por la que nosotros vemos personas que son adictas. Hay muchas adicciones. Vamos a hablar, digamos, estrictamente de la adicción a las drogas. Hay personas que batallan contra eso toda su vida. Vemos personajes importantes, nosotros vemos figuras públicas, ¿sí? Vemos deportistas, artistas, en fin, que han lidiado contra este problema de la drogadicción o del alcoholismo, bueno, en fin. Y en determinado momento de sus vidas, ellos logran como ganar esa batalla. Y pues bueno, es causa de celebración que la persona logró superarlo y todo el cuento. Pero en determinado momento, en la mayoría de los casos, nosotros podemos ver que esas personas recaen. Hay una sola razón por la que eso sucede, y es la ausencia de Dios en ese corazón. La garantía de que esto va a terminar bien únicamente la da Dios. Cuando Dios es el que entra en ese corazón, cuando es Dios quien ayuda a la persona a salir de ese grave problema en el que está sumergido, sale avante de esta situación, la persona lo logra. Cuando no es así, nosotros vemos tristemente que las personas recaen y en algunas ocasiones pues terminan muriendo por sobredosis o se enferman por el consumo constante de sustancias. Entonces el Rab Shaul aquí lo que nos da es algunos consejos. Vamos a verlos. En 1 Corintios 9, versículo 25, 26 y 27, dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El Rab Shaul muchas veces nos trae a nosotros a colación ejemplos de atletas y de soldados. Es lo que básicamente hacen en muchos de sus escritos. ¿Para hablarnos de qué? Para hablarnos de disciplina, para hablarnos de constancia. ¿Sí? Como los deportistas tienen que ser muy constantes, muy disciplinados para lograr conseguir
lo que anhelan para lograr una medalla o para lograr un trofeo, lo que sea, ellos necesitan mucha constancia, mucho entrenamiento y mucha disciplina. Así debemos ser nosotros. Nosotros debemos ser así de disciplinados y así es como debemos batallar con la oración, con la lectura, con la alabanza, congregándonos. Nosotros debemos ser constantes. Y ese es el ejemplo, ese es el símil o la comparación que hace Pablo, que hace el Rab Shaul. La Biblia a nosotros nos enseña que hay momentos en los que definitivamente tenemos que decir que no. Y eso a veces nos cuesta mucho. Pero poco a poco vamos a ir entendiendo que hay una forma de lograrlo, hay una forma de lograr decir que no y sobrevivir. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos decir que no? Debemos mantenernos enfocados. En Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Es decir, que nosotros tenemos que enfocarnos es en Él. ¿Sí? Si nosotros no nos enfocamos en Él, sino que nos enfocamos en las personas que nos rodean, nos vamos a equivocar, porque esas personas cometen errores. Y si nosotros las tomamos a ellos como ejemplos, si los tomamos a ellos como un patrón, cuando ellos se equivoquen, nosotros vamos a creer equivocadamente que tenemos también la posibilidad de equivocarnos. Pues si Él lo hizo, pues yo lo puedo hacer. Por eso dice aquí la Escritura, puesto los ojos en Yeshua. Él no se equivocó nunca. Entonces es allí donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos. Y enfocarnos quiere decir que nosotros cuando queremos algo, tenemos que perseguirlo, tenemos que mirarlo constantemente. Porque si nosotros nos distraemos, si nosotros no miramos eso que queremos conseguir, pues nos vamos a desviar en determinado momento. Bien, formar hábitos o disciplinas. El Salmo del 55 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Es decir, que debemos orar sin cesar, ahí, constantemente. Ahora, nosotros debemos tener ese hábito de orar en las mañanas, de orar en las noches. ¿Quién diera que nosotros pudiéramos tener un tiempo en el que constantemente lo hacemos, un tiempo determinado? Pero si por alguna razón a nosotros se nos complica y no podemos hacerlo, pues bueno, tenemos que empezar a acomodarnos y entonces lo hacemos durante nuestro recorrido en el bus o lo hacemos durante el tiempo en el que estamos en el trabajo. No sé, las señoras durante el tiempo en el que están haciendo los alimentos pueden ir orando. Es simplemente tomar una costumbre y hacerlo de corazón. Eso es todo. En Primera de Kefa, capítulo 3, versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es decir, ¿qué dice aquí la Escritura? Que Dios está atento a nuestras oraciones. Por eso les digo, no hay problema. Si el tiempo que yo tenía para orar por alguna cosa, por alguna razón, no lo pude llevar a cabo en el momento en el que siempre lo hacía, lo retomo en otro momento. Dios va a estar atento siempre. Dios siempre va a estar atento a mis oraciones, a mis súplicas, todo el tiempo. ¿Qué debemos hacer también nosotros? Controlar nuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir. No hay otra forma. Nosotros no podremos cambiar nuestra manera de pensar, de vivir, si no cambiamos nuestra manera de pensar. Porque todo arranca aquí, todo empieza en la mente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar nuestra manera de pensar? Filipenses 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, que debemos pensar todo el tiempo en cosas buenas, llenar nuestra mente de cosas buenas. Eso es lo que nosotros debemos hacer para que se vayan los malos pensamientos. ¿Cómo más? Controlar nuestros sentidos. Ojo con lo que vemos, ojo con lo que escuchamos.
A propósito del oído, biológicamente está demostrado que en el oído está el sentido del equilibrio. Esto es muy interesante, porque también nos lleva a pensar que nosotros debemos ser equilibrados en nuestra vida, debemos ser equilibrados en nuestros pensamientos, debemos ser equilibrados en nuestras decisiones. 1 Corintios 14 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Así debemos hacer todo decentemente y con orden. Que también debemos controlar los ojos. Dice Mishlei 4, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Miren lo recto tus ojos. Entonces, ¿qué tenemos que tener aquí, hermanos? Tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que vemos. Vamos a ser muy claros. Hermanos, hoy en día tenemos un bombardeo terrible. Hay una cosa con la que tenemos que tener mucho cuidado y se llama pornografía. Debemos ser muy cuidadosos con ello, porque esto daña nuestra mente. Ojo con eso, mis hermanos. Lucas 11 dice, en el versículo 34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos, incluso con lo que vemos en televisión. Debemos ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Y si nos toca tomar medidas extremas, pues tomamos medidas extremas. Dice la palabra en Mateo 18. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Si nos toca tomar medidas extremas, tomamos medidas extremas. Pero bueno, una medida extrema sencillamente puede ser apagar el televisor, ¿sí? Dejar de verlo, cambiar de canal o ponernos a hacer otra cosa. También debemos tener control de nuestras emociones. Los sentimientos y las emociones no son lo mismo. A veces se tiene la tendencia a pensar que cuando se habla de emociones es igual que hablar de sentimientos. No, son dos cosas distintas. Y aquí tengo la definición. ¿Qué es un sentimiento? La definición de sentimiento es estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente. Y emoción, alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Es decir, que los sentimientos son duraderos y las emociones son pasajeras. Las emociones nos hacen actuar impulsivamente. ¿Sí? Ese es el problema con las emociones, que nosotros cuando tenemos alteradas las emociones, actuamos de manera impulsiva y cometemos errores. Y después viene el problema, porque en muchas ocasiones nos cuesta mucho reparar los errores que cometemos cuando nos dejamos llevar de nuestras emociones, cuando nos dejamos llevar de nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra? Porque a mucha gente dice, déjate llevar de tu corazón. No, la Biblia dice una cosa diferente. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces, debemos tener mucho cuidado con nuestras emociones, debemos aprender a controlarlas. ¿Cómo controlarlas? El Mishlei 4 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Protege tu corazón. Protege tu corazón. Cuando dice aquí guardada, no es que la esconda, sino que la protege, que lo cuide. Nosotros debemos cuidar nuestro corazón. ¿Qué debemos entonces nosotros hacer? Atesorar la palabra de Dios en él. Efesios 4 dice, versículos 31 y 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en el Mesías. Aquí está la solución. ¿Qué hace parte de esa solución? Aprender a perdonar, ser misericordiosos, ¿no? Ser benignos, apartarnos de todo esto. ¿Qué también debemos hacer? Controlar los malos deseos. ¿Qué dice Colosenses 3:5? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Acá dice que todo esto, cuando nosotros ejercitamos todo eso en nuestras vidas, estamos siendo idólatras. Ya lo tenemos claro. La idolatría no es el hecho de tener estampillas y de tener figuras. No.
Acá dice que cuando la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, todo eso es idolatría. ¿Qué tenemos que hacer también? Controlar el tiempo. ¿Qué dice Efesios 5? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Vivimos tiempos muy, pero muy difíciles. Nosotros debemos aprender a pasar tiempo de calidad y tiempo también de cantidad. No solamente tiempo de calidad, también debemos invertir cantidad en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestros ministerios, en nuestras comunidades. Debemos invertirle tiempo tanto de calidad como de cantidad. ¿Qué debemos también controlar? Nuestras finanzas. Dice Mishlech 21. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Es decir, que nosotros tenemos que aprender a elegir bien cómo vamos a gastar nuestro dinero. Debemos poner las cosas en orden, debemos saber qué es más importante y darle prioridad a eso que es más importante. Bueno, es más importante comprar una casa, es más importante comprar un carro, es más importante educar a nuestros hijos. Debemos aprender a colocar las cosas en el orden que es. Entonces, primero, lo primero. También debemos aprender a controlar nuestra lengua. Colosenses 4 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hay gente que no sabe controlar su lengua y que en un momento de emoción habla más de la cuenta, hablan demasiado. Y les decía hace un momento, el problema es que a veces ni siquiera tienen la capacidad de ofrecer excusas, de pedir perdón cuando se equivocan. Entonces debemos aprender a controlar nuestra lengua. También debemos aprender a controlar nuestras relaciones. Mishlech 13:20 dice, el que anda con sabios sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que aprender a escoger muy bien a nuestros amigos. Debemos aprender a juntarnos con gente madura que en determinado momento tengan la capacidad de darnos un consejo de cualquier índole. Esa es la razón por la que es mejor tener amigos que conozcan de Dios, porque esos consejos van a ir acompañados, van a ir respaldados por la palabra. Si nosotros tenemos amigos que no conocen de Dios, que no temen del Señor, puede que nos den un buen consejo, pero puede que ese consejo no sea el mejor. Bueno, entonces, no sé, en las comunidades hay gente profesional en casi todos los ramos. Entonces sería bueno que nosotros siempre que solicitáramos un consejo se lo hiciéramos a una persona madura y en la medida de lo posible a una persona de la comunidad que, lo que les decía hace un momento, nos pueda dar un consejo acompañado de la palabra de Dios. Cuando yo digo, miren, les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros estamos trabajando, compartimos con muchas personas. Y puede que en determinado momento, después de una reunión, o bueno, después de un día de trabajo común y corriente, no sé, digamos que hay un hombre que trabaja en determinada empresa y tiene compañeros y compañeras de trabajo y un día una de esas compañeras de trabajo decide pedirle el favor de que la acerque a su casa. Y pues uno diría, pues no hay nada malo en eso, ¿no? No hay nada malo en que un hombre lleve a su compañera de trabajo en su carro y la acerque a su sitio de vivienda. Pero debemos tener en cuenta que si ese hombre es casado, esa puede llegar a ser una mala determinación, puede llegar a ser una mala decisión. Sí, no había nada de malo en ello, pero digamos que va a dar lugar a las dudas
va a dar lugar a que la gente hable y entonces eso puede llegar a oídos de su esposa y puede llegar a tener problemas. Entonces, en un momento de esos es cuando nosotros necesitamos que estar rodeados de personas que nos puedan dar un buen consejo, que nos puedan decir, mira, yo te aconsejo, yo te recomiendo que mejor no lo hagas. Es mejor que le digas que no para que tú te evites un problema con tu esposa, para que te evites un problema con tu pareja, para que te evites un problema familiar. Es mejor que pases por la pena, no sé, por el momento de sonrojarse y decirle a la persona, a la compañera de trabajo que no, que definitivamente no la puedes llevar y no que de pronto tengas que pasar perdón, pagar un costo muy alto por haber tomado una mala decisión o por no haber recibido un consejo a tiempo. ¿Sí? Es simplemente eso. Nosotros debemos aprender a medir las consecuencias de las decisiones que estamos tomando. Por eso es tan importante saber elegir a nuestros amigos, saber elegir a nuestros consejeros. En conclusión, tener dominio propio es permitir que Dios nos gobierne. Cuando nosotros permitimos que Dios nos gobierne, todo va a ir bien. El hecho de que nosotros nos dejemos gobernar de Dios es garantía total de que las cosas van a salir bien. Dejarse dominar por los impulsos, emociones, etcétera, traerá un alto precio a nuestra vida. Ya lo decíamos. Si nosotros dejamos que sean nuestras emociones las que nos ayuden a tomar una decisión, complicado el tema nuevamente, vamos a tener problemas. Mediante el Ruach HaKodesh debemos tener la disciplina para resistirnos a los impulsos naturales de la carne. Entonces, es el Espíritu de Dios el que nos va a permitir que nosotros podamos ponerle un tope a esos impulsos y podamos resistir esos, digamos, como esos impulsos naturales que tenemos. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Hay deseos buenos y necesarios, pero dentro del marco de la palabra de Dios. Entonces, ya les hablaba hace un tiempo que un deseo bueno y natural es, digamos, la parte sexual. Eso es algo que está en nosotros, es algo natural, pero debe estar dentro del marco de la palabra de Dios para que esté bien, para que no hayan consecuencias nefastas luego. Y la última conclusión a la que llegamos aquí es a que no se puede ejercer el dominio propio sin someterse a Dios. Lejos de Dios nosotros no podemos. En nuestras propias fuerzas nosotros no vamos a poder. Necesitamos de Dios para poder ejercer el dominio propio. Así como en su momento lo ejerció Joseph cuando la esposa de Potifar fue a decirle que se quería acostar con él. Joseph tuvo dominio propio porque Dios estaba en su corazón y tuvo la capacidad de decirle que no y de sostenerse en ese no, aunque tuvo que pagar consecuencias altas por decir que no, porque nosotros sabemos todo lo que aconteció después de esto, ¿no? Él fue a parar a la cárcel de una manera injusta, pero Dios estaba con Joseph y Dios lo prosperó, aún estando en la cárcel, Dios lo prosperó. Entonces, quiero, hermanos, que con la ayuda del Señor este haya sido un tiempo de reflexión, que Dios nos haya permitido reflexionar acerca de nuestra conducta, que Dios nos haya permitido reflexionar acerca de cómo nosotros podemos llegar a obtener ese dominio propio, que nos permita acercarnos a Él, que podamos entender que sin Él definitivamente no lo vamos a lograr. Que el Señor nos permita, en su infinita misericordia, aprender a dominar nuestros impulsos naturales, nos permita aprender a dominar todo aquello que si no sabemos manejar puede llegar a desagradarle al Señor y puede llegar a alejarnos de Él y puede llevarnos a tener que
someternos a pagar las consecuencias de nuestros errores, de nuestras malas decisiones. Quiera Dios que aprendamos, que podamos reflexionar y que podamos meditar en su palabra todo el tiempo. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Gracias, mis hermanos. Entonces, hasta aquí el estudio. Que Dios les bendiga y les guarde. Que tengan un hermoso final de Shabbat. Dios les bendiga. Melodijam shomer Israel in Eloyanum 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 melodijam shomer Eloyanum melodijam shomer Israel in 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 Eloyanum